Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de el video podcast de la Superintendencia de Telecomunicaciones Conectados. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el edificio Italia en las plataformas Facebook y YouTube. Posteriormente pueden encontrar este contenido en Spotify y en todas las redes sociales de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Además, les quiero anunciar que tenemos la plataforma Threads y también tenemos un canal de Telegram en el cual ustedes pueden recibir información de telecomunicaciones y también de datos de tecnología actual, entre otro tipo de información. El día de hoy tenemos como invitada especial a la ingeniera Eleonora Poitevin. Acá voy a leer un fragmento de su extensa hoja de vida. Ella es ingeniera civil con mención en administración de proyectos de la Universidad Rafael Andívar. Se inició en la astronomía a los 5 años gracias a su abuela paterna, que le explicó el cielo y las constelaciones. Cuando entró a la Universidad Rafael Andívar, conoció el Club de Ciencias y Astronomía, el cual posteriormente coordinó durante 3 años durante sus estudios en dicha casa de estudios, valga la redundancia. Ella es divulgadora de eventos astronómicos desde hace más de 14 años. Fue organizadora del tránsito de Venus a nivel nacional en el año 2012 con una afluencia masiva de observadores. Fue organizadora de la Hora del Planeta en Guatemala entre los años 2010 al 2017 y actividades de observación masiva en diferentes lugares del país. También es catedrática del Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica de la Universidad Galileo del año 2015 a la fecha, lo que le permite demostrar su conocimiento en dicho diplomado, obteniendo el título por examen de suficiencia. Es divulgadora de ciencias internacional en el área de astronomía y ciencias del espacio por parte de la Academia Alan Pacha de Chile. Actualmente es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, AGA, desde el año 2018. Bienvenida, Eleonora. Gracias, es un gusto que puedas acompañarnos. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante, no sé cómo llamarles. Polémico. Polémico. La palabra es polémica. Creo que sí. Creo que ese es el término actual, polémico, pero también está de boca en boca con muchísimo auge, no solo por las redes sociales, sino que también por los memes, ¿verdad? Exacto. Entonces vemos una lluvia de memes desde hace una semana aproximadamente y se vieron algunos objetos en videos alrededor del mundo, algunas luces. Muchos dicen que son satélites, pero nosotros estamos acá para abordar el tema de los UAP. ¿Es correcto? Es correcto. Desde el 2017 a la fecha, el término OVNI cambió. Antes le llamábamos objeto volador no identificado a cualquier cosa en el cielo que no supiéramos qué significaba. Cambió su término a UAP, que por sus siglas en inglés es el equivalente a decir objeto indefinido en el cielo, o sea, que vuela en el cielo, pero que es indefinido lo que yo estoy observando, ¿verdad? Entonces, no está identificado y no es definido. Y esto hace que pueda caer cualquier tipo de categoría dentro de este aspecto, ¿verdad? Es un fenómeno. Es un fenómeno visual en el cielo, no definido, no puedo categorizar, ¿es un avión? ¿O es un fenómeno atmosférico? ¿O es un globo? Eso es lo que debemos de actualizar la manera de ver este tipo de fenómenos. Ahora estaba leyendo que también es fenómeno aeroespacial, ¿no? Correcto, por sus siglas en inglés. Sí, si nos vamos justamente a las siglas en inglés, en español es FANI, que sería fenómeno anómalo no identificado. Es un FANI, pero como a nivel global lo utilizamos como UAP, entonces es Unidentified Anomalous Phenomenon. Entonces al final son fenómenos que no sabemos cómo identificarlos y que ocurren en nuestra atmósfera. Sí. Puede ser cualquier cosa que pase en la atmósfera. Estamos hablando de que como planeta tenemos una atmósfera
con varias capas, y entre cada una de esas capas existen diferentes densidades, entonces puede pasar en cualquiera de las capas. Es bastante curioso, y cómo la terminología ha cambiado y ha generado de alguna manera confusión, porque se sigue hablando del fenómeno OVNI, ahora hablamos del fenómeno FANI y de los UAP o los UPA. ¿Qué es lo que para la observación espacial, qué representa este tipo de fenómenos, o este tipo, digamos, de, en este caso, tendencias, porque se volvió una tendencia? Y me imagino que ustedes pues están también con muchas consultas que les han realizado al respecto. Sí, normalmente nosotros llegamos a tener consultas de fíjese que vi una luz, o estoy observando algo que viaja de tal punto a tal punto con movimientos extraños. Normalmente no logran definir cómo es el movimiento, si es recto o curvo, o sea, hay diferentes reportes. Casi todo lo que uno observa en el cielo tiene una explicación. Sí, la mayoría de cosas nosotros podemos darle una explicación. Algunas veces cuando hay aviones que están viajando en relativamente bajos y les impacta la luz del sol, nosotros podemos ver el fenómeno de que dejan una estela brillante. Normalmente ocurre en el amanecer o en el atardecer, y se ven justamente como una franja blanca en el cielo, y para muchos eso aquí en Guatemala es como, ¡ay, un ovni! Pero la verdad es que era un avión que iba en su ruta y le choca la luz del sol y nos refleja una linecita blanca brillante. Ocurre mucho en los meses entre julio y septiembre, más o menos, por la posición del sol, y pues son los ovnis del amanecer, ¿verdad? O del atardecer. Y esto es normal. A veces los globos aerostáticos, algunas veces globos meteorológicos, por el tipo de material que tienen, cuando la luz del sol choca con ellos, también genera este fenómeno. Claro, algunas cosas en este caso, las declaraciones que dio Estados Unidos parecen, podríamos decir, diferentes, porque ellos muestran declaraciones y videos de objetos que en teoría no tienen una explicación científica, tomadas por pilotos en sus respectivos aviones, observando otro fenómeno que está pasando frente a ellos. Ahora, catalogarlo directamente como un UAP es lo que ellos están haciendo, como un objeto que no pueden identificar ese fenómeno. Pero la realidad es que podríamos llegar a, o sea, si la causa de investigación fuera científica, lograríamos tener una explicación real de qué es ese fenómeno. Comprendo, o sea, básicamente ellos lo están categorizando como algo que no se puede definir qué es. Exacto. Y entonces no existe una respuesta para eso. Entonces dicen, bueno, este objeto es un objeto extraterrestre. Y entonces al hablar de un objeto extraterrestre, automáticamente ingresa en nuestro vocabulario el término de qué es extraterrestre, qué es un objeto no humano, qué es este fenómeno. Entonces, justamente cuando ingresa ese término, el poder decir, bueno, son extraterrestres que nos visitan en naves espaciales, que por eso no podemos definir qué son. Entonces aquí es cuando debemos de definir en la ciencia qué pasaría si ocurren estos eventos, porque lo están tratando como un evento que en cualquier momento puede ser definido como algo extraterrestre. Pero ¿qué posibilidades hay de que los extraterrestres vengan y nos visiten? Sí, y si lo vemos desde ese punto de vista, incluso ellos hablaban de restos biológicos no humanos. No humanos, ajá. Podrían ser hasta bacterias. Cualquier objeto que no sea usted y yo aquí como humanos puede ser no humano. O sea, el resto de una vaca va a ser no humano.
el resto de plantas va a ser no humano, pero son restos biológicos, o sea, tienen un proceso en la cadena biológica que compone elementos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, que están dentro de su cadena funcional y por lo tanto son restos biológicos. No significa que sea un pedazo de carne o un cuerpo humano como tal, pero creo que aquí también debemos de decir otra cosa. Las declaraciones que se dan en base al Senado por estos 3 pilotos que realmente son altos mandos militares de la US Navy, dan declaraciones bajo juramento, y ojo ahí con la palabra bajo juramento, ante el Senado, para declarar sus encuentros de UAPs, o sea, observaron objetos volando, observaron, hay uno que es muy famoso, que es el objeto Tic Tac, aquella navecita que parece una mentita del Tic Tac volando, y otro que dice que trabajó en el área de inteligencia de Estados Unidos y tienen en su poder estos objetos, estas naves que no tienen la tecnología que los seres humanos hemos llegado a alcanzar hasta el momento. Entonces estamos hablando de 3 declaraciones, o sea, 3 declaraciones bajo juramento, pero solo verbal. ¿Qué necesitamos para que realmente sea esto algo tangible? Una afirmación extrema requiere una prueba extrema. Entonces yo necesito ver pruebas para poder decir, aquí está la nave, bueno, entonces sí es cierto. Ahora llamemos a un grupo de científicos para que la investigue. No solo ellos tener un grupito selecto que entonces estamos manejándolo todo bajo una cortina de desinformación. Desinformación es la palabra. Incluso se puede ver que hay un sesgo porque no toda la comunidad científica está involucrada, ni han hecho las consultas a otros tipos de, incluso países que también tienen programas de observación espacial. Eso pues es una nota bastante relevante porque de alguna manera hace que pues el mundo voltee a ver al cielo, ¿verdad? Y pues creo aquí hay un serio problema de dudas. ¿Nos están mintiendo? ¿Están reservando información? ¿Están jugando públicamente con la idea de que tienen esta información y nos la están enviando como por tajaditas y pedacitos, muy solo lo que les interesa mostrarnos? Si nos remontamos un poco a la historia más atrás, todo lo que se ha movido alrededor de todo ese fenómeno OVNI durante años en Estados Unidos ha sido muy fuerte. O sea, ¿por qué la existencia del Área 51 en Nevada? En Nevada. ¿Por qué todo lo del fenómeno de Roswell? Todo eso que han sido temas bastante llamativos en su momento para todo lo que es el fenómeno OVNI como tal. ¿Por qué solo existe en Estados Unidos? Nuestro planeta es gigante. O sea, si ya nos queremos definir como... ¿Y por qué solo en Estados Unidos ocurren estos fenómenos y los que de vez en cuando aparecen en otros países son mínimos? ¿Será que los ovnis les gusta ir únicamente a Estados Unidos? Entonces, aquí viene una cosa interesante, pues, porque ¿por qué solo ahí? Luego nos vamos al punto de que hay muchísimos avistamientos de este tipo, videos que ustedes ven y dicen, no, esto es fake, esto no tiene una base científica, navecitas. Ahora, si ustedes van a Photoshop, pueden crear hasta un ovni mismo en base a diseño. O sea, y si nos vamos al aspecto de diseño, ahora hay hasta aplicaciones donde yo con mi teléfono puedo poner un ovni
en el cielo y grabarlo como que si fuera en vivo, y yo estoy grabando un ovni. Entonces, esto ya no puede ser solo decir yo vi, yo tengo la prueba, yo tengo el video, sino que tiene que ser algo que muchas personas hayan visto al mismo tiempo, sea comprobado, y que al mismo tiempo tengamos la posibilidad de llegar a obtener el objeto y estudiarlo de forma científica, pero con un grupo colaborativo, con un grupo en el cual no solo estén estadounidenses involucrados, sino otros investigadores de otras ramas, para poder decir, ok, este objeto sí es un objeto extraterrestre. Entiendo, es como buscar la imparcialidad. Para ello pues necesitamos la colaboración de distintos elementos, en este caso de distintos gobiernos, y pues rodea una aura de misterio todo esto, pero acá pues sacamos el tema a colación porque es una de las tendencias. Sin embargo, buscamos un punto de vista más apegado a la ciencia. Hablemos de ese punto interesante. Distancias. En el universo, viajar en nuestro sistema solar, solo viajar en nuestro sistema solar implica mucho tiempo de duración de un viaje. Solo llegar a Marte significa para el ser humano tardarse 8 meses para poder llegar a Marte. Las sondas de exploración como las Voyager, que están saliendo del sistema solar en la heliopausa, se han tardado desde el año 78, que fueron lanzadas, hasta nuestra época, ya casi 50 y tantos años viajando, ¿sí? Con la tecnología que como seres humanos habían desarrollado en ese entonces, sí, en el 78. Pero no ha cambiado mucho para poder decir, yo voy a viajar cerca de la velocidad de la luz. No estamos ni siquiera a poder viajar a 1/3 de la velocidad de la luz, mucho menos a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. No podemos, o sea, el ser humano no ha llegado a esa tecnología. Significaría que si alguna civilización que se encuentre en el universo tiene una tecnología para viajar cercano a la velocidad de la luz, y esta civilización se encuentra en la estrella más cercana al sistema solar, que está a 4 años luz, estos personajes se tardarían mínimo 4 años viajando a la velocidad de la luz, que eso es físicamente casi imposible hasta el momento para nosotros, para venir acá. O sea, 4 años viajando para venir acá. Ahora, ese es científicamente cómo sería un viaje en nuestro entorno como lo conocemos. Planetas que puedan ser similares a la Tierra, o que puedan albergar vida como la conocemos, que sean candidatos importantes, estamos hablando de aquellos que se encuentran más o menos a unos 40 años luz. Entonces son 40 años viajando a la velocidad de la luz. Entonces aquí ya se vuelve otra complicación. Esto ya es hablar de tiempo exagerado para poder llegar a esas distancias. Luego debemos de saber que previo a irse a un viaje al espacio buscando un planeta similar al nuestro o con características similares a las de ellos, está este grupo de civilizaciones tendría que haber desarrollado no solo la tecnología para llegar a ese punto, sino que una causa por la cual deben de viajar. Hasta el momento hemos encontrado más de 5.000 candidatos de exoplanetas, o sea, planetas orbitando otras estrellas, como seres humanos en el programa de búsqueda de exoplanetas. Y ese número va aumentando, o sea, sí existe la posibilidad de muchos planetas que existan en nuestra galaxia, pero seguimos con el mismo problema, las distancias son enormes. Tengo una
tengo una duda. Al referirse a exoplanetas, ingeniera, ¿a qué se refiere? ¿Qué características tienen estos para poderse llamar exoplanetas? Exoplanetas es cualquier planeta que está orbitando otra estrella que no sea nuestro Sol. ¿Sí? Okay. Entonces, cualquier estrella en el cielo puede llegar a tener 1, 2, 3, X cantidad de planetas. Hay sistemas como el TRAPPIST-1 que se ha encontrado con 7 exoplanetas orbitando alrededor de su estrella. Está a 40 años luz. Entonces, así como hay variedad de exoplanetas, podría haber variedad de vida en nuestro universo. Frank Drake proponía hace bastantes años, bajo el programa SETI, que es el programa de exploración de vida inteligente que se tiene en búsqueda de vida inteligente para poder llegar a obtener una comunicación con otras civilizaciones. Es un programa ya de muchísimos años. Él proponía una ecuación que decía que según la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia, la posibilidad de planetas que tengan estas estrellas, la posibilidad de haber llegado a obtener vida como tal, porque nosotros como seres humanos somos la evolución de una gran cadena de aspectos orgánicos para llegar a ser lo que somos, y luego agregarle a todo este paso a paso, llegar a ser civilización, porque nosotros tuvimos que pasar primero por descubrir el fuego, la rueda, la tecnología, o sea, pasamos por todo esto para llegar a la tecnología como la conocemos hoy por hoy. Entonces, llegar a una civilización que se pueda manejar con telecomunicaciones. Toda esta ecuación daba probabilidades de vida muy reducidas para que el ser humano se pueda comunicar con él. Porque las distancias, si yo le mando una señal a este planeta que está a 40 años luz y se la mando a la señal de la luz, me voy a tardar 40 en que le llegue y 40 en que venga. Suponiendo que va a la velocidad de la luz. Suponiendo que va a la velocidad de la luz y no llega. Que hay alguien que responda. Y que me responda con la misma tecnología. Entonces, esas comunicaciones como tales, a nivel pues de ciencia, astronomía y toda la parte de tecnología actual, nos dicen, esto no puede ser cierto. Y si es cierto, necesito que se compruebe cómo lo hicieron. O sea, si yo tengo el resto no humano del alien, o sea, si le quiero poner un término, tengo que mostrarlo y decir, bueno, sí, esto no es humano, o sea, no tiene la misma cadena de ADN que tenemos nosotros los seres humanos. Este objeto no es humano, o seguramente tiene algún elemento químico dentro de su línea que nosotros no hemos logrado fabricar. Sí, por lo que estaba hablando, ellos utilizaron un lenguaje muy bien cuidado que nos da, digamos, pauta a pensar algo que realmente no están confirmando. Claro. Entonces, nos están hablando de alguna manera bastante, más que cuidadoso, es como tirando un mensaje un poco ambiguo, porque hablan de restos no humanos. Sin embargo, ellos no están utilizando la palabra alien o extraterrestre, entonces están hablando de fenómenos no identificados, pero no están utilizando la palabra ovni. Entonces creo que están dando un poco de palabras claves para que pues los medios de comunicación y las personas que pues son aficionadas a este tipo de temas pues logren divulgarlo y masificarlo, generando una alta expectativa. Claro, y definitivamente eso es algo que es súper importante, pero yo les dejo este pensamiento que Carl Sagan, que por cierto no solo fue un gran divulgador de la astronomía, sino que también dijo, de alguna forma se metió dentro de todo este aspecto del SETI, del programa SETI, para poder llegar a tener comunicación con alguna civilización. Buscó la manera de que en las Voyager, que son las dos sondas gemelas que se lanzaron en el sistema solar, fuera un disco de oro grabado con las indicaciones de cómo llegar a la Tierra.
cómo encontrarnos como planeta Tierra, como un mensaje de saludo para decir somos nosotros, mostrando cómo somos los seres humanos, con fotos, con videos, con música. O sea, estas ondas van cargadas de información de qué somos los seres humanos, o sea, qué somos en el planeta Tierra, qué nos tiene formados acá. Él propuso esto porque dijo, si en algún momento, años después, llegase a encontrar alguien nuestra sonda volando ahí en el universo, la atrapa, puede llegar a ubicar de dónde proviene. Eso es un mensaje íntimamente ligado a la búsqueda de no estamos solos y queremos que nos ubiquen, pero al mismo tiempo él, bajo su sueño y deseo de ser explorado y encontrado como ser humano, dice una frase que es: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Yo estoy afirmando que vi una nave espacial, que cayó, la encontré, la tengo en mi poder. Entonces confirmo de forma extraordinaria, aquí está, esto es, necesitamos saber qué es. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Sí, a mí me recuerda esta situación un poco a la novela de Orson Welles y La Guerra de los Mundos. Estamos viviéndolo obviamente con medios de comunicación o de información, mejor dicho, distintos. Y pues creo que este video podcast es relevante porque estamos brindando de alguna manera un punto de vista diferente que se basa más en hallazgos científicos y en información que pues las personas pueden ir a investigar y pueden ver la veracidad, incluso los autores que está usted citando. Mientras que vemos en las redes sociales están inundadas de memes, y por ejemplo dice, ¿y cómo va el año? Pues en agosto se arreglan las cosas y vemos que hay memes de los extraterrestres comprándole comida a las señoras, ¿verdad? Ajá. Sí, o el niño fui al área 51 y me encontré un perrito por ahí y sale con el extraterrestre caminando, ¿verdad? Aquí lo importante es, el ser humano siempre, o sea, yo creo que desde que volteó la vista al cielo y la clavó en las estrellas, y luego cuando descubrió que el sol era una estrella y nosotros éramos menos que eso, o sea, éramos un planeta, entonces tuvo la necesidad de pensar la existencia de otros seres no iguales a nosotros, pero sí que se puedan comunicar con nosotros, que podamos tener una relación. Y la ciencia ficción nos ha llevado siempre a eso, o sea, vemos películas como Star Wars, Star Trek, vemos caricaturas algunas veces, no sé, por ponerles un ejemplo, Dragon Ball Z, cosas así que de alguna forma nos dan la idea de que hay seres que provienen de otras estrellas, de otros planetas y que interactúan con nosotros siendo parte de nosotros. Y otros dicen, ya están aquí y no nos hemos dado cuenta. Ok, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué quieren pasar desapercibidos? A mí me presentan un extraterrestre o un ser de otro planeta y automáticamente quiero preguntarle de todo, porque lo que quiero es saber. Yo quisiera, o sea, sinceramente, o sea, si me logro alejar de la idea de sueño, o sea, si realmente aparece un extraterrestre, yo quiero hablar con él, yo quiero lograr comunicarme con él, yo quiero preguntarle de dónde viene, porque esa es la idea, o sea, conocer. Porque hemos buscado de alguna manera limitarnos a no hacerlo. Y si tenemos las pruebas, o si tienen a estos seres, estos restos, estas naves, ¿por qué no buscar la tecnología que ellos tuvieron en su momento para poder hacer algo similar? Un viaje en el espacio en el cual podamos llegar a otros planetas de forma más rápida, si la tecnología existiera en estas naves.
dicen, no, es que las han utilizado para uso militar. ¿Por qué nos queremos seguir matando entre nosotros mismos como personas si podemos salir al mundo, salir de nuestro mundo a otros mundos con esa tecnología? Entonces yo siento que ahí es donde justamente está la negativa, no nos estamos mostrando como realmente debería de ser este tema. Sí, y habló un tema bastante relevante que es el propósito. O sea, tenemos la tecnología, suponiendo que llegamos a ese punto, ¿para qué vamos a salir? Y pues ocurrió en el pasado, pero no con seres de otras especies, más sí de otras civilizaciones. Cuando empieza la diáspora del ser humano y empieza a chocar culturalmente, pues lo que querían era pues conocer más allá, trascender de los límites que tenemos territorialmente hablando, pues ya lo vivimos de alguna manera. Y también lo que mencionaba de cómo pues ha existido una propaganda continua para que nosotros tengamos esa duda de que si existe vida fuera de la Tierra. Vemos las películas y Hollywood pues ha sido un instrumento propagandístico increíble, que vienen y nos programan básicamente para creer ciertos arquetipos. En este caso podríamos utilizar el arquetipo de los UAP. Entonces con ciertos mensajes claves nos despiertan a nosotros las alertas y nos vuelven a hacernos preguntas básicamente. Claro, o sea, la idea es mantener siempre la duda en la población de si sí existen o no existen. Yo les digo, casi siempre, más del 90% de los fenómenos que yo puedo observar en el cielo son fenómenos que puedo saber qué son. Pasó mucho tiempo un revuelo sobre un globo chino que brillaba, o sea, sí, parecía, y parecía que su movimiento era extraño, físicamente extraño dicen, o físicamente imposible, pero recordemos que todo es un marco de referencia. Cuando yo estoy hablando de movimiento, yo tengo que saber si yo me estoy moviendo también. Entonces, ¿qué pasa con los videos como el del Tic Tac o estos videos de UAPs tomados por otro que está en un avión? Dices que va viajando muy rápido, pero tú también te estás moviendo. O sea, vas en el avión y vas a una velocidad y el otro objeto va a otra velocidad en un marco de referencia de distancia diferente. Entonces, si ese marco de referencia es inercial, obviamente yo voy a tener características diferentes de velocidades, y entonces justamente ahí es cuando yo coincido con la idea de que todo se puede explicar. A lo mejor era un avión que iba a una velocidad menor, que no pudo responderle el radar porque realmente son aviones espías de otros países, no se comunican en inglés, sino que pueden comunicarse en ruso. O sea, todo esto tiende a poder tener una explicación, no tanto el hecho de solo contar. Yo le puedo decir, Douglas, yo acabo de ver una serpiente voladora y llevaba 3 niños saltando sobre ella, y usted me va a decir, Eleonora, y le tomó video y le tomó foto. Ah, no, es que me quedé muy emocionada viéndolos. ¿Y los niños qué pasó con ellos? O sea, uno se piensa, no, o sea, si ya solo es una declaración, yo me puedo inventar el cuento completo y es una declaración. ¿Lo estoy haciendo bajo juramento? Pues sí, lo puedo hacer bajo juramento, pero si nadie más puede contradecir lo que yo digo, entonces es una mentira bien redactada, podríamos decir, simplemente. Sí, porque entraríamos en un dilema de quién tiene la razón, pero nadie puede presentar pruebas. Esto es como ser agnóstico, digamos. En este caso no se puede mostrar la inexistencia, pero tampoco se puede mostrar la existencia, entonces caemos a lo mismo. Exacto, entonces yo eso es lo que están haciendo estos personajes. O sea, yo puedo decir y decir y decir, pero si no hay nada con qué comprobar lo que yo digo y digo, absolutamente
pues va a coincidir en que es una verdad, pero una verdad a media realmente, porque no hay una prueba que contradiga mi verdad. Entonces, excepto cuando ya hay testigos. Entonces, aquí ya nos vamos a otro aspecto. ¿Por qué meten la idea de las abducciones? Es que lo abdujo un ovni y se lo llevó a la nave espacial, le hicieron pruebas y luego lo regresaron a su cuarto ahí donde estaba y ahí quedó. Yo no estoy en contra de que le hayan hecho lo que le hayan hecho. Ok, perfecto, se lo llevaron. ¿Cómo puede comprobar eso? No lo puede comprobar. Solo es su relato en contra de lo que digan los demás. Si a mí realmente me abduce un ovni, lo primero que hago es me robo algo de adentro de esa nave, porque definitivamente me va a servir como prueba de, miren, yo fui, aquí está. Claro, no lo hacen. ¿Por qué? Porque puede ser a nivel metafísico y demás. O sea, ya nos metemos a uno en un mal sueño o en un mal trip, si lo quieren ver, puede pasar cualquier cosa. O sea, tomó algún medicamento, por no decir que utilizó algún tipo de estupefaciente, tomó algún medicamento estupefaciente, soñó eso, llegó a tener un contacto extraño mentalmente y eso pasó a nivel esquizofrénico interno de su cerebro, ¿verdad? ¿Y qué pruebas va a tener? Sí, su palabra contra lo que los demás crean. Hay miles de libros de esos. O sea, usted lee contactos de otras especies. O sea, hay muchísima literatura de este tipo en redes y demás que uno dice, ok, pero es solo el relato. El relato no me dice nada. No me comprueba nada. Sí, es algo bastante interesante cómo como sociedades caemos a vicios que pues se siguen retomando, porque esto de las abducciones y de este tema viene desde ya hace décadas, y al nivel tecnológico que tenemos, que todos tenemos una cámara en nuestros dispositivos móviles, pues en todo momento pudiéramos estar captando este tipo de avistamientos y estarlo subiendo. Entonces, de alguna manera es más fácil ahora presentar evidencias para comprobar que esto es un fenómeno pues existente, o como bien lo dicen, aquí no estamos diciendo que existe o que no existe, solo estamos debatiendo de que podemos utilizar más medios de verificación que nos permiten de alguna manera llegar a concluir que esto es verdad o no es verdad. Por supuesto, y hablan uno de los tres, acabo de olvidar quién de los tres fue y estaba buscando el término, pero hablaron de un tipo de viaje dimensional. Si yo hablo a nivel dimensional de algo, significa que cualquier entidad o objeto tiene la capacidad de movilizarse entre dimensiones. Y entonces aquí ya no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de dimensiones cuánticas a nivel espacial. Entonces tenemos que irnos un poco a la teoría de cuerdas y entender la teoría de cuerdas y poder comprender de alguna forma si existen dimensiones, si hay un Douglas en otra dimensión haciendo otras cosas. Pero eso no lo hemos logrado comprobar. O sea, no se ha logrado llegar a ese punto físico. Entonces, si ellos están queriendo respaldar su relato bajo algo que todavía no es 100% comprobable a nivel de ciencia, o sea, yo a nivel de ciencia tengo la velocidad de la luz comprobada, tengo las distancias astronómicas comprobadas, pero no tengo comprobado cómo viajar entre esas distancias reduciéndome a otro nivel físico, y ellos hablan de estas dimensiones. Entonces es como pensar en la teletransportación de Star Trek. ¿Qué hacían? Se metían en la cápsula, se disolvían como
como partículas y se armaban las partículas en otro lugar. Esto para nosotros es un sueño realmente, pero que no se ha logrado llegar a obtener científicamente. ¿Qué implicaciones pueda tener? Porque se hablaba de la teletransportación, pero decían, no, es que eventualmente el sujeto moría y volvían a armar otro sujeto que tenía los recuerdos de este que murió. Entonces hay un montón de implicaciones que no nos hemos puesto a pensar. Por ejemplo, el viajar a la velocidad de la luz. Quizás, bueno, es imposible, pero quizás el objeto lo pueda hacer, pero nosotros como seres biológicos, ¿qué implicaciones van a tener si es que meten a una persona expuesta a esas velocidades? O sea, ni siquiera soportamos más de 9, 10 G, o sea, el cuerpo físicamente no lo soporta, nuestros órganos se aplastan al llegar a altas gravedades. Imagínense llegar a viajar a velocidades como la luz. Entonces implicaría que el objeto sí, pero nosotros tenemos que estar en otra dimensión para no sentirlo. O sea, son muchísimos aspectos que científicamente hasta el momento no tienen una explicación. Y si no tenemos una explicación física de lo que ocurre, difícilmente podemos llegar a obtener una explicación realista, porque aquí es de realidad. Entonces yo personalmente dejo la idea de investiguemos realmente qué es estos fenómenos que están ellos diciendo, si realmente son o no algo que no tenga una explicación física actual, y que demuestren con pruebas reales qué es, porque si no, caemos en esa falacia realmente de... Sí, y es importante el mensaje y es aplicable para todos los aspectos de la vida, más aún ahora que vivimos como que hiper informados, y mucha de esta información pues no es información veraz. Estamos viendo el uso de las fake news, o sea, estamos expuestos a tanta información que muchas veces no nos tomamos el tiempo para ver de dónde viene esta información, y más importante aún, cuál es el objetivo de que esta información llegue. Ponernos a pensar cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el trasfondo correcto que están buscando? Es complicadísimo porque de fake news hay cientos. O sea, usted va a buscar videos donde aparecen desde fenómenos paranormales hasta fenómenos astronómicos hechos fake news. Hay un videíto que va y cada año va y va sobre la luna vista desde el polo norte, que se acerca y hace un efecto como que pasa aquí nomasito. Ya no sé cuántas veces he explicado ese fenómeno, de verdad, ya no sé. Es imposible, la distancia de la Tierra a la Luna se mantiene siempre, o sea, cambia unos cuantos kilómetros, pero es constante. No podemos llegar a tener un avistamiento en el cual lo tengo topado aquí y luego me voy. No, eso es imposible. Entonces, videos, hasta, insisto, podemos nosotros mismos tomarnos con filtros y volvernos cualquier ovni, ¿sí? Cualquier UAP. Entonces, la población debe tener esa forma de, ok, esto es fake, lo desmiento, lo reporto, lo obligo a que lo bajen de las redes porque no es lo correcto, y si es algo correcto, entonces sí lo divulgo, le doy compartir, busco la manera de llegar a más. Pero ¿qué pasa? Estamos con la tendencia de venir y compartir lo primero que caiga en nuestras manos. Mira el video y ahí va, y se vuelve viral. ¿Por qué? Porque lo compartimos y lo compartimos, aunque sea una fake news. Sí, ese es el efecto de las fake news, que tienen titulares muy llamativos, digamos, funge una función de anclaje bastante atractiva, y el relevo, y muchas veces ni terminamos de leer la nota y ya lo compartimos por el titular. Entonces, es un poco lo que hemos discutido el día de hoy, cómo pues viene a afectar este tema de los UAP a la opinión pública.
y cómo podemos de alguna manera desmentirlos o reportarlos o pedir evidencia. Si esto es una información relevante, pues contrastarlo con estudios y básicamente con la ciencia, ¿verdad? Eleonora, yo quisiera pedir que pues compartas con nuestra audiencia una reflexión acerca de este tema. Bueno, pues yo les puedo decir realmente que los fenómenos UAP han ocurrido desde hace muchísimos años, han existido de alguna forma estos fenómenos. Casi siempre todo debería de tener una explicación científica. No siempre estamos hablando de objetos extraterrestres o naves extraterrestres cuando yo estoy observando algo en el cielo que se mueve de forma diferente a lo que yo conozco, trazas en el cielo, brillos extraños, luces diferentes. Ahora con la tecnología, con los drones, hay una cantidad de drones increíbles que uno, por la posición en la que están volando, parecieran varias lucecitas moviéndose de forma extraña, pero al final son que están cubriendo algún evento. Nos ha pasado muchos reportes de eso, cuando hay conciertos en Cayalá, porque se ven las lucecitas orbitando de alguna forma extraña y visto desde lejos, o sea, no se ve ni el concierto, pero sí se ven las luces haciendo movimientos raros. Entonces, todo esto tiene una implicación. Si yo veo algo, lo tengo que grabar, reportar, y no solo yo grabar. Si hay más personas conmigo, saquen sus celulares, porque no va a ser solo un video, van a ser varios videos, y entonces ya se puede llegar a una explicación. Luego, pensar bien realmente que estas personas que dieron su declaración bajo juramento ante el Senado de Estados Unidos están comprometiendo no solo lo que dicen, sino que también su integridad profesional y de tantos años de trayectoria, que posiblemente en algún momento, si esto llega a no saberse nada, pues van a quedar muy mal parados, la verdad. Pero sobre todo, si en algún momento esto llega a tener pruebas reales, o sea, yo veo el objeto, yo veo los restos no humanos de los cuales están hablando, entonces cuestionárnoslos. Porque, vuelvo e insisto, si tengo yo una gran declaración, debo que dar una muy buena prueba para que esto conlleve a decir, sí, es cierto. Toda la comunidad científica quiere saber la realidad. Toda la comunidad científica nos interesa, y me incluyo, que exista vida en otros planetas. Y si en algún momento estas civilizaciones se logran comunicar con nosotros, van a ser muchísimas personas las que vamos a estar muy emocionadas de poder llegar a obtener esa respuesta. Entonces, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos está siendo tan hermético con esta temática? Entonces debemos de pensar realmente si esta es una cortina de humo política o una realidad científica, y eso es donde tenemos que concluir. Veamos si realmente lo que va a ganar va a ser la cortina de humo política o el aspecto científico y la resolución de la temática. Muchas gracias, Eleonora, y pues estamos llegando al final de este episodio 9 del video podcast Conectados. Y pues en conclusión, nosotros los invitamos a que contrasten toda la información, independientemente del tema, si es del tema de los UAP, si es el tema de la coyuntura que estamos viviendo como país, si es el tema incluso cuando fue el tema de COVID, el tema de las vacunas. O sea, tenemos esta premisa en diferentes enfoques, y pues investiguemos y tratemos de educarnos de la mejor manera. Ahora tenemos tantos medios de información como el internet. Del internet podemos visitar bibliotecas virtuales, porque también son medios más fiables los libros, siempre, mucho más que las páginas y que las mismas redes sociales. Totalmente. Pues, muchas gracias, Eleonora. Gracias, Douglas, por la invitación, y siempre quedamos abiertos a discusiones, no solo de UAP, sino principalmente de astronomía. Principalmente porque pues para nosotros es un honor tener a nuestra invitada
especial Eleonora Poitevin. Hemos grabado otro tipo de programas hablando también sobre el medio interestelar, sobre los eventos astronómicos, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad por la tendencia y por todo lo que ha circulado en las redes sociales. Creemos que hacemos un pequeño aporte tratando de brindarles una alternativa más a las personas para que logren también comprobar y contrastar con la información científica y no solamente con información que vemos en diferentes medios de comunicación. Muchos pues tienen una trayectoria grande y otros pues que acaban de surgir. Pues muchas gracias, Eleonora. Esto fue todo en su video podcast Conectados.